Ya está grabando. Bueno, Hernán. buenos días a todos. El tema de la grabación es porque subimos los videos a YouTube y YouTube nos dice si ponemos, aunque sea 10 segundos de música, nos piden copyright, no sé qué. Sí. Así que bueno, Y, empezamos a y grabar además, de ahora. además vos decís el disclaimer, sos el abogado como especie Sí, de abogado bueno, del grupo. Bueno, les doy formalmente la bienvenida a todos. Como siempre, gracias por estar con nosotros compartiendo este hermoso momento para compartir experiencias, que ese es el sentido de nuestros foros, de juntarnos profesionales de compras y contarnos nuestras experiencias y con eso enriquecernos profesionalmente. Como siempre, bueno, te aclaramos recién de la grabación. Los que ya nos conocen saben lo que voy a comentar, que esto se graba con fines justamente para compartir experiencias, fines profesionales. Y bueno, vuestra participación en el foro implica que aceptan que sean grabados con estos fines. Después los videos los van a poder ver, que los subimos al canal de YouTube, en nuestra página, y son libres, totalmente libres. Así que bueno, nada, eso. Acá estoy yo como moderador hoy, más que nada. Yo voy a estar más en back office, ayudando a los que necesiten. Y bueno, Pablo, te doy la palabra y comenzá nomás. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí, y también hablando por Hernán, es un placer estar hoy en este evento con ustedes y con dos personas que tanto Hernán como yo estimamos mucho, que son Florencia y Gastón. Florencia y Gastón el año pasado estuvieron en IDEA dando también una charla sobre compras y todo lo que compras, supply y compliance. Y bueno, la verdad que fue una charla muy buena y muy necesaria para todos los que estamos en compras. Y bueno, con todo lo que pasó después de un año, más con el tema de COVID, tienen todo actualizado para dar una charla similar hoy con todas las nuevas cosas que han aparecido. Bueno, Florencia trabaja como Supply Chain Senior Lead en Shell Argentina. Gastón como Head of Supply Chain South America de Rosen Group. Para los que, y como acá, tomando lo que vimos con el pedido de Gastón y Florencia, fue una charla desacartonada. Rosen Group no es el de los colchones, Gastón lo va a explicar. Así que mi idea era, bueno, simplemente comentarles un poco de Florencia Gastón. Ellos se van a presentar un poco mejor que lo que yo he hecho hasta ahora. Y la idea es que vamos a empezar después con con unas preguntas, pero bueno, no quiero adelantar demasiado. Así que Florencia y Gastón, ¿te parece, Gastón? Dejamos primero a Florencia por ser una dama, para que comience. Me parece muy bien. Dale. Perdón, Pablo, muchas gracias. Perdón, Pablo Gastón, no quiero dejar de agradecer, como siempre, a Alberto Martínez Data, que nos ayuda haciendo los resúmenes ejecutivos de estos foros. Así que un gran abrazo también a Alberto, que por ahí anda ya anotando, seguro. Sí, ya está anotando todo. Así que bueno, Florencia. Bueno, arranco primero agradeciendo muchísimo este espacio, que me parece sumamente interesante y enriquecedor para todos. Muchas gracias, Pablo, gracias, Hernán, y gracias, como siempre, a Gastón, que somos coequiper en la cruzada de compliance y compliance en supply. Bueno, soy Florencia Bella Garbarino, para quienes no me conocen, soy magíster en administración, estoy certificada en el área de compliance. Bueno, nada, académicamente algunos posgrados en supply, en management y demás, me gusta un poco estudiar, soy medio nerdy. Estoy a cargo del área de supply chain, en el área de operaciones, mantenimiento y proyectos para Shell, y hace más de 10 años que en realidad me desempeño en el área de compras y supply para Oil and Gas. Mamá de Gio y últimamente maestra de segundo grado, entre otras de las funciones que tocaron en el COVID. Así que bueno, esa soy yo. Perfecto. Gastón, ¿vos quién sos, Gastón? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias, Flor, por parte de la presentación, y Pablo, obviamente. Bueno, como algo les comentó Pablo, sí, no es el Rosen de los colchones. Rosen Group es una empresa que se dedica a brindar servicios a la industria del oil and gas.
no particularmente a Shell, así que con Flor no tengo el gusto de trabajar en el día a día. Estamos compliant. Exacto. Pero sí, digamos, tenemos un nicho muy, muy puntual en el oil and gas, que es básicamente lo que es inspecciones de ductos y de activos, con lo cual es un mercado muy chico, pero más que interesante. Estoy a la cabeza de supply chain para toda la región de Sudamérica y una parte del Caribe. Estudié comercio exterior, logística, algo de transporte y tengo una especialización en supply. Así que bueno, un poco antes de meternos en el tema de compliance, quizás como para explicar un poco, con Flor hicimos una especialización en compliance, nos certificamos en compliance y creo que entre nosotros dos lo que estamos tratando de hacer es implementar un poco este mundo del compliance y todo lo que es la parte de risk dentro de los departamentos de supply, más allá que sabemos que compliance está por fuera de un departamento como supply chain, nos impacta bastante duro en el día a día, y es por eso que de a poquito vamos implementando un poco esta idea y empapando un poco a la gente de nuestros departamentos en lo que quiere decir el compliance, que ahora en un rato lo vamos a explicar. Perfecto. Bueno, o sea que le quedó a todos claro que tanto Gastón y Florencia saben de compliance por todo lo que han estudiado, todo lo que saben, y porque cada vez que respiran y te hablan te dicen compliance, o sea que de compliance realmente estos dos saben. Bueno, hecha esa aclaración, acá Hernán, que es la persona que más sabe el uso de Zoom en Latinoamérica, más o menos, va a proceder a una pequeña encuesta. Así que Hernán, bueno, gracias por a la lo presión tuyo. que me metes. Bueno, ahí va, ahí largamos. Igual, si no sale, puede fallar, lo hacemos a viva voz. ¿Viste? Sí, Esto es el vivo, esto es la tele. Le vamos a hacer una encuesta ahí con Zoom. Ahora cuando finaliza le pongo finalizar y ya le van a ver los resultados. Bueno, ahí está apareciendo como... Sí, yo no sé si lo veo, no lo ven, ¿no? ¿Ustedes? No. Claro, yo como la lancé la veo, pero bueno, ahora ya damos unos minutos más. Bueno. Y la cerramos y ya la ven para que la puedan discutir. Pues es que... Florencia, Gastón, ¿ustedes ven ahí la encuesta? ¿No? Sí, yo la vi. ¿Sí? Yo no. Yo sí, me apareció. Algunos más que faltan, que voten. ¿Quieren votar? ¿Querés leerla ahí en voz alta ahí la encuesta? Dale, bueno, básicamente las preguntas son si cuentan cada uno de sus empresas con un departamento de compliance y políticas de compliance. Y bueno, las respuestas son sí, si tienen departamento y políticas, si tienen solamente políticas, si tienen solo un departamento local o un departamento fuera o nada. Y la segunda pregunta, en el departamento de supply, que obviamente incluido compras, si gestionan riesgos. Una respuesta es que sí lo gestionan con una metodología de indicadores, la otra es que lo gestionan solo con metodología, otra sin metodología y no. Bueno, ya votaron ahí casi todos, si les parece lo cierro para que todos vean los resultados. Dale. A ver, ahí los tendrán que ver. Sí, ahí apareció. Comentalo vos, que ahí yo no puedo verlo. Comentalo vos, Hernán, ahí cómo quedan los resultados. Sí, o no sé si quieren directamente ustedes. Básicamente, si cuentan con la primera pregunta, ¿cuentan con departamento y políticas de compliance? Un 56% dijo que sí. Con departamento y políticas, un 11% dijo que sí, solo políticas, un 6% solo departamento local y un 28% dijeron que no. Y en lo que es el departamento de supply, si gestionan riesgos, sí, un 6% dijo que sí, que gestionan riesgos con una metodología y con indicadores, un 11% dijo que sí, que gestionan riesgos con metodología, un 33% que sí, pero sin metodología, y un 50% que no gestionan riesgos. Gastón, Florencia, todo. Okay.
todos les dejo la palabra a ustedes para que charlen sobre esto. Muchas gracias. Díganme ustedes si quieren que lo saque o no. Ustedes mandan. Arrancamos con la presentación porque un poco creo que Dale. el nivel de respuesta Sí, la vamos a mencionar. mechando. Sí. Exacto. Dale. Sí. Entonces, acá en esta presentación, también para hacerlo interactivo, yo voy a hacer las preguntas y bueno, acá Florencia y Gastón va a estar respondiendo y también basándose en todo lo que se vio antes. Entonces, ¿qué es compliance y cómo lo relacionan con el departamento de compras y supply chain? Bien, bueno, hay quizás, arranco yo un comentario sobre esta primera, que básicamente realmente van de la mano. O sea, compliance es algo, si bien es relativamente nuevo y digamos, se viene escuchando hace muy poco, es algo que realmente no es tan nuevo en el mundo, sino que está apareciendo ahora y que cada vez se está haciendo más popular, vamos a decir de alguna manera, ya que los riesgos casualmente son mayores, y uno de los departamentos, sacando lo que es ventas, que uno usualmente escucha que los mayores riesgos en lo que es contrataciones y demás se encuentran del lado de ventas, cada vez aparecen más en el lado de supply. Y donde particularmente cuando hablamos de lo que es compras, lo que puede ser también la parte de comercio exterior y aduanas, que claramente son pilares del supply chain donde más impacto se ve, digamos, en lo que es el compliance en sí. Ahora, después igualmente vamos a ahondar en el resto de los slides un poco más en detalle, con lo cual eso es una mera presentación. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pilares de compliance? O sea, para alguien que vemos que compliance lo escucha, pero no termina de entender qué es lo que es realmente. ¿Cuáles son esos grandes, si bien después lo vamos a hacer en detalle, cuáles son los principales pilares de compliance y cómo se relaciona con lo que es el riesgo? Porque unos temas que estábamos hablando tras bambalinas con vos y con Florencia, que hoy, en todo lo que es el COVID, con todo el COVID, todo lo que es gestión de riesgos ha adquirido un impacto mucho más fuerte que lo que pasaba antes. Bueno, en cuanto a los pilares específicamente, después lo vamos a ver cuando avanzamos un poco en las filminas, digamos, los pilares en las políticas de compliance, y por sobre todo, arriba de todo, nosotros nos cansamos de repetir que es cultura, ¿no? Yo creo que es el pilar fundamental. Por supuesto que va a hacer falta tener políticas, tener manuales, tener un compliance officer, tener un mapeo, ¿sí? Tener identificado los riesgos, como bien decía Pablo, una comunicación, un entrenamiento, una educación. Y lo que es líneas de denuncia, monitoreo y demás, esos son los pilares fundamentales dentro de compliance. Ahora, relacionados con el riesgo, digo, bueno, nosotros tenemos el compliance global dentro de una organización, ¿sí? Donde tenemos justamente todas estas políticas, estos pilares donde la empresa se apalanca. Y después tenemos la parte interna de supply. Como bien recién mencionaba Gastón, creo que los departamentos que están más involucrados, están más de cara, digamos, al compliance en el día a día, es el comercial y el departamento de abastecimiento del departamento supply chain. Justamente por el nivel de riesgo que tienen en las prácticas que sean no compliant, ¿sí? Y entonces, por eso me llamó un poco la atención con respecto a la encuesta, pero viene creciendo el porcentaje de organizaciones que van tomando también la dinámica y política de compliance, un poco también apalancadas en la implementación de la ley a partir del 2018, ¿sí? Que digo, hoy es un deber de hacer. Entonces muchas compañías empiezan a avanzar en esta dirección, pero uno de los pilares fundamentales, que es la gestión de riesgo, justamente para poder estar compliant, yo acá me anoté, el 50% dijo que no lo gestionaba y el 33% lo gestiona pero sin método. O sea, tenemos un 83% de las compañías, de quienes estamos hoy en esta reunión, que no estarían gestionando con metodología y demás. Así que bueno, vamos avanzando, vamos en camino, pero bueno, siguen faltando algunas cositas que son interesantes e importantes. Después vamos a verlo más en detalle esto. Estás en mute, me parece, Pablo, ¿no? Sí, estás en mute, Pablo. Sí. Que otra pregunta que, bueno, no era tan importante lo que decir, no. Entonces, ¿qué significa que un tema que estamos hablando también tras bambalinas ahí con Florencia y Gastón? Porque, claro, una persona,
o sea, porque ustedes, digamos, vienen de compras y logística y supply los dos, y bueno, y que están certificados en compliance. Entonces, a veces lo que pasa es que, bueno, tenés el área de compliance de la empresa que puede estar más o menos integrada con lo que hacemos en compras. Entonces, es como que hoy compras dice, bueno, yo soy compras, yo compro, yo soy supply, hago abastecimiento, hago logística. Entonces, sabiendo que hay un área que es 100% compliance dentro de la compañía. Dicen, bueno, pero yo soy en compras. ¿Qué significa, digamos, que gestionar este riesgo en compras, supply chain, y qué tiene que ver con compliance? ¿Cómo compliance de a poco empieza a cambiar lo que hacemos en nuestro día a día en compras? Qué tema, ¿eh? Si quieren arranco, Dale, dale. arranco yo. Dale, Flor. Bueno, yo por eso decía, a ver, si tomamos el tema de compliance, digamos, globalmente, por ahí nos salimos un poco del esquema de la presentación, pero bueno, no importa. La realidad es que, bueno, compliance es sumamente abarcativo, ¿sí? O sea, compliance, como decía, ¿no? Bueno, la base es la cultura y el tone of the top, ¿no? O sea, de nada nos sirve tener mucha política, mucha reglamentación, si la realidad es que por parte de la compañía hay una bajada de arriba o sea, de arriba hacia abajo, ¿no? Valga la redundancia, en mostrar, ¿sí? Estas dinámicas. De nada sirve que el departamento de compras se le prohíba recibir regalos y el departamento de ventas lleva unas brutas canastas a fin de año para sus clientes. Digo, tenemos que ser congruentes cuando armamos una política de compliance y tenemos que mostrar desde arriba para abajo justamente que estamos acorde a ese pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con un tema de cultura más que de procedimientos. En primer lugar. Ahora, como decíamos, compliance es sumamente amplio, podemos decir que tenemos temas de acoso, línea de denuncias, mobbing, discriminación, y después tenemos toda la parte de conflicto de interés, hospitality, regalos, corrupción y gestión de riesgo de proveedores, que todo esto es lo que nos involucra a nosotros en el departamento de supply día a día, ¿no? De cara a nuestro día a día. Nosotros cuando gestionamos nuestros departamentos estamos involucrados en forma directa a un montón de riesgos de compliance, que a partir del 2018 hacen que tengamos responsabilidad las personas jurídicas, además de las personas físicas, ¿sí? Le doy el paso a Gastón para seguir charlando del tema. No, exactamente, Flor, como vos decís, la realidad es que, digamos, cada día tenemos más riesgos en el área de abastecimiento. Quizás mencionamos compras por un lado, pero podemos también mencionar toda la parte de transporte, comercio exterior, como mencioné en algún momento, los que tratamos con las distintas aduanas. Ahí tenemos tenemos temas de compliance bastante complejos, digamos, dentro de lo que es la región de Sudamérica. Obviamente Argentina es uno de los que está ahí metido. Y la realidad es que cuando nos chocamos con estos temas, es difícil, digamos, entender cómo seguir, a quién contactar, cómo proceder en caso de tener algún tipo de problema. Con lo cual, un poco, digamos, los departamentos de compliance o ética y compliance, como se lo llaman en muchas empresas, entran en juego un poco para alivianar ese tipo de situaciones y ayudar a los departamentos a tomar las decisiones correctas. Por eso, lo importante de la gestión de riesgo, uno de los temas más importantes es la toma de decisiones. La toma de decisiones es clave en ver, digamos, qué tan elevado es el riesgo, cómo tomamos esa decisión y cuál va a ser el posible impacto de nuestra decisión en términos de cómo se gestiona ese riesgo en particular. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora vamos a seguir con la presentación. Una cosa, perdón. Sí. Perdón, Pablo, acuérdense, sí. Si quieren ir escribiendo preguntas en el chat, los que quieran, pueden Eso. Y después las podemos ver. Sí, ahí lo que es bueno que ustedes sepan, como decía Hernán, es que todas las preguntas nosotros las tomamos, digamos, al final. O sea que ustedes, o sea, después de que Gastón y Florencia hagan, digamos, su disertación, abrimos el espacio a preguntas. Si alguno quiere hacer una pregunta antes, la idea es que la escriba por el chat, o a Hernán o a mí, así nosotros la vamos consolidando y después, cuando es la parte de preguntas, ahí las comentamos entre todos. Y el que quiera también, lo que valoramos mucho, que puedan hacer la pregunta vía voz y mostrándose, porque acá me aseguraron que la gente de compliance no come, así que bueno, también lo pueden hacer así. Bueno, y entonces ahora pasamos
el slide. Bueno, Gastón y Florencia me van diciendo, así yo lo paso. Dale. Bien. Bueno, entonces acá ya arrancamos, digamos, desde cero y vamos a preguntarnos qué es compliance. Una definición muy básica y corta es básicamente cumplir con las normas y reglas. Ahora, cuando hablamos de normas y reglas, ¿a qué, digamos, nos estamos refiriendo? Y tenemos desde anticorrupción, protección de la información, impositivas, laborales, antidiscriminatorias, medioambientales. Ahora, estas son obviamente algunas de todas las que hay, pero son quizás las principales y las más generales. Ahora, si hablamos de las normas, digamos, que comúnmente nosotros conocemos y escuchamos, obviamente lo que es corrupción es una de las primeras y la más fuerte, por así decirlo, y por cómo suena, digamos, ya creo que lamentablemente en nuestro continente estamos bastante acostumbrados a la palabra corrupción. Es un poco, la verdad es triste, pero bueno, es algo con lo que nos chocamos en el día a día. La protección de la información quizás no es algo nuevo, pero es algo en lo que se está trabajando muchísimo y muy fuerte, ya que, como todos sabemos, cada día somos más vulnerables a lo que es la protección de la información. Temas, bueno, obviamente impositivos. Hemos conocido casos como el de Enron, por ejemplo, es un excelente caso en la parte impositiva, y tocando un poco también la parte de corrupción y lo que es laboral. Y después, por otro lado, antidiscriminatoria también es un punto que está pegando bastante fuerte en las organizaciones. Cada vez se ve más el tema de tratar la discriminación dentro de la organización, falta de respeto, etcétera, etcétera. Antes quizás uno lo dejaba pasar, pero obviamente hoy en empresas que ya tienen desarrollado un programa de ética y compliance, este tipo de cosas son evaluadas de otra manera y obviamente son evaluadas de una manera más fuerte. Y lo que es medioambiental, como todos sabemos hoy por hoy, y creo que el COVID lo dejó demostrado, la importancia del medio ambiente, la importancia de cuidar dónde vivimos. Y como creo que muchos sabemos, desde la industria automotriz hasta cualquier tipo de industria, cada día se cuidan más con tema de emisiones, con el tema de ser verde, de cuidar el medio ambiente, y el compliance pega bastante fuerte acá. Un poco tocando la parte medioambiental. Para los que no conocen el caso de Volkswagen, es uno de los que toca un poco la parte de compliance y corrupción al mismo tiempo. Y un poco también mencionar que si bien compliance es un término que se escucha globalmente, ahora se está fusionando un poco más con lo que es integridad o integrity, que es un término que se va a empezar a escuchar cada vez más seguido, que va realmente de la mano con el compliance. Ahí estamos, Pablo, si querés puedes pasar. Bueno, y en el aspecto de cómo compliance tiene efectos en la práctica, ¿no? Un poco la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo puedo lograr que la gente tome buenas decisiones en situaciones difíciles? Y yo agrego, aun cuando nadie los vea. Creo que, bueno, para eso, un poco como mencionaba recién Gastón, el liderazgo, la orientación, la toma de decisiones es fundamental. Y un poco lo que yo les comentaba antes es principios más que regulaciones, ¿no? Esto de cultura. Digo, podemos tener excelentes políticas, excelentes manuales, excelentes regulaciones internas, pero si no tenemos esos principios y un liderazgo y una toma de decisiones que realmente sea ejecutiva y en esa misma dirección, de nada va a servir. O sea, vamos a cumplir con la norma, vamos a poder presentarnos y decir, ok, yo tengo mi plan de compliance, fantástico, puedo listar con el Estado, listo, puedo contratar con Estados Unidos, o sea, voy a poder cumplimentar con todo, pero la realidad es que después en la práctica esto no se va a poder experimentar. Y así todo, no solamente no se va a poder experimentar, sino que lo que yo decía es cuando la práctica se confronta, ¿sí?, con la realidad, cuando es el decir pero no el hacer, desde el job of the job en general, esto termina siendo mucho peor, ¿sí? O sea, es lo que yo decía, si de repente ponemos una política donde decimos a la gente de compra les prohibimos recibir regalos, ¿sí? O no está claro, pero los penalizamos, y la gente de ventas va con una hermosa canasta, lo que va a pasar es que el de compras finalmente va a terminar transgrediendo la norma, no la va a recibir probablemente en la oficina, va a transgredir la norma,
y automáticamente va a empezar a transgredirse él mismo en sus principios, ¿no? Entonces digo, todo esto va en detrimento de la organización y también del principio humano, ¿no? De decir, bueno, ok, estoy pateando para el otro lado por bronca, por enojo, porque todo lo que la compañía promulga no lo cumple y lo hace en contra. Entonces yo creo que acá nos tenemos que apalancar muchísimo en, ok, podemos tener un departamento de compliance, podemos tener un plan de integridad, cumplimos con la legislación. Nosotros no somos abogados, no nos vamos a meter mucho en tema digamos, de legislación, pero digo, bueno, ok, hoy es un deber de hacer y cada vez esto va a cascadear más abajo, a empresas, a pymes, o a pymes cada vez más chicas, pero digo, lo importante aquí es tener en cuenta, no solamente tener el plan de integridad para cumplir con la norma, sino realmente consolidar esta cultura, ¿sí? Y los principios internos. Pasamos a la próxima. Bueno, y un poco también como mencionaba Flor, importantísimo la cultura, o sea, no solamente la cultura y educación de uno mismo, sino la cultura empresarial, tone at the top, como mencionaba Flor también. Digamos, la empresa, digamos, en su núcleo, digamos, en la parte corporativa, tiene que tener muy clara cuál es la dirección que quiere tomar en términos de compliance. O sea, tiene que haber una línea muy clara desde la alta gerencia y una bajada de línea importante que diga, nosotros queremos trabajar y queremos mostrarnos como empresa de esta manera. Tiene que haber políticas claras, eso es fundamental. El compliance officer, si bien es una figura importante dentro de la compañía que tiene un esquema de compliance, no es, digamos, esencial que esté, pero, digamos, obviamente va a cumplir un rol importante en caso de que esté, porque es la persona que va a tener contacto directamente con un CEO y que va a tener, digamos, el manual y su concepto de compliance que va a tener que retransmitir a toda la organización. Dentro de lo que es la política o mismo la cultura, es importante también el mapeo de riesgo en lo que es la ética y compliance. ¿Para qué? Para casualmente mostrarle a la organización y mostrarle a la gente a nivel general cuáles son los riesgos de todo el mundo de lo que es de la ética y el compliance dentro de la organización y fuera de la organización. La comunicación, entrenamiento y educación, también muy importante dentro de lo que es compliance. ¿Por qué? Porque hay que saber comunicar, hay que saber explicarle a la gente, a los equipos, qué es el compliance, cuáles son las políticas. Hay que entrenar a la gente para que la gente entienda para qué lado tiene que ir, qué tiene que hacer, en caso de tener un problema, a quién llamar. El entrenamiento es algo clave y la educación obviamente ayuda, porque uno puede decir, listo, tenemos un manual, tenemos políticas, tenemos un compliance officer y demás, pero si uno no lleva esa, digamos, esa educación que uno trae desde la casa o mismo que fue absorbiendo, digamos, en los años de vida, sin esa educación es muy difícil que se pueda seguir un manual o una política de compliance. Líneas de denuncia, lo mismo, muy importante en el hecho de que cualquier problema que haya o cualquier detección de algún tipo de anomalía que pueda haber dentro de un proceso o dentro de lo que es la política de compliance, es saber dónde llamar, con quién comunicarse, cómo levantar la mano y no tener miedo de levantar la mano. O sea, tiene que haber una política muy clara en lo que se llamaría whistleblowing, que el whistleblower básicamente es la persona que va a levantar la mano y decir, acá tenemos un problema. Tiene que haber una línea segura y una persona, digamos, un trato de esa información que sea totalmente confidencial y claro como para que la gente pueda abrirse y hacer una denuncia anónimamente. Después, obviamente, monitorear. Es muy importante monitorear los procesos, monitorear, digamos, que el programa se cumpla y esto, digamos, se haría a través de auditorías. Y en caso claramente de tener casos donde no se siguen políticas, donde la cultura no se está viviendo dentro de digamos, donde no se vive y donde pueda haber algún tipo de detección en los casos que vimos, por ejemplo, de corrupción, de discriminación
y de cualquier otro tipo que afecte a la cultura o a la política de compliance, tener, dentro del manual lo que son las sanciones. Obviamente para que esto se siga y para que se cumpla. Y yo acá me gustaría meter un comentario más con respecto al tema de las sanciones, que adicionalmente, sí, o sea, sí el apoyo a las sanciones cuando no se cumplen, pero las no sanciones ante la denuncia, ¿no? Que esto es súper importante. En cuanto a la confidencialidad, no solamente la confidencialidad, sino que, bueno, en determinados casos se avanza y esa confidencialidad se debe romper como para poder avanzar en un proceso de investigación, el no sancionar a quien levanta la mano, ¿no? Fundamentalmente, porque si no, volvemos como al contraejemplo. Bueno, el que levantó la mano, el que denunció, es castigado. Bueno, es un mensaje que también estamos dando a toda la compañía, ¿no? Entonces, como mucha atención con respecto a eso. Y en cuanto a la educación y el entrenamiento, pensado, digamos, en el área de supply, no solamente para el personal propio, sino también para poder cascadear a nuestros proveedores, ¿sí? Que esto es sumamente importante. Independientemente de que los proveedores tengan otro plan de compliance o no, y en general, bueno, machean, ¿sí? Poder cascadear también nuestros planes de entrenamiento, nuestra política de compliance a los proveedores. Totalmente. Estás muteado, Pablo. No lo escuchamos. Paso a la siguiente. Ahora sí. Bueno, y hablando de los motores de compliance, como decíamos, bueno, el motor más importante va a ser la ética, así apalancados en la ética, y el risk management como uno de los motores más importantes que hace girar la rueda, y junto con esto, ¿no? Nos va a otorgar una ventaja competitiva como organización, ¿sí? Una ventaja sumamente importante en estos tiempos que corren. Pasamos a la próxima. Perdón, Flor, una cosa quería comentar, consultar y también para usted, porque es parte de lo que hablamos entre bambalinas y uno dice, bueno, ¿cómo es esto que esto me hace una ventaja competitiva? Ahí lo que yo quería, digamos, comentar, inclusive cuando las veces que trabajamos juntos con Florencia y así, en general que realmente estos de compras es una ventaja competitiva porque a veces que los proveedores cuando vos vas a licitar te preguntan, bueno, pero porque están acostumbrados, digamos, a otras empresas o otras situaciones donde quizás las cosas pueden no ser transparentes, te dicen, che, pero tengo una oportunidad de ganar, o te dicen, che, ¿está haciendo esto de verdad o es para buscar un precio y tener una tercera cotización para la auditoría? Entonces, lo que acá, y tomando lo que los dos decían, cuando trabaja en el tiempo, digamos, con valores, en forma profesional, lo que tenía pasando es que los proveedores ven que realmente hay un deseo de la empresa de que haya una competencia, digamos, en calidad y en precios, entonces se abocan a ofrecer mejores condiciones, tanto económicas como en lo que prestan de servicios, o sea que la realidad termina siendo una ventaja competitiva muy fuerte, porque el proveedor dice, bueno, yo confío, digamos, en la empresa, confío en compras, confío en Florencia, en Gastón, en Pablo, en Hernán, en la persona, en cualquiera de todos ustedes, que dice, bueno, realmente le hace la cosa en serio y realmente quiere, digamos, competencia. O sea, por eso quería hacer un pequeño comentario, no sé si ustedes quieren agregar algo más o seguimos o lo que quieran decir, de que esto realmente termina siendo una ventaja competitiva en compras. Totalmente, y sobre todo pensado a largo plazo en la relación y el vínculo con los proveedores. Digo, es una ventaja competitiva en ambos aspectos. Primero, como de cuidado hacia la organización, ¿no? O sea, ahora vamos a ver, la verdad es que, bueno, hoy con la era de la comunicación y la tecnología en la que estamos, también la realidad es que cualquier argumento, digamos, no compliant, no solamente, digo, llevado al término jurídico, sino al término de comunicación, esto arruina la reputación de una compañía. Entonces, digamos, cumplir con la ética, con los planes de riesgo y demás nos pone una ventaja competitiva. Gestionar riesgos, ni hablar. O sea, quien pudo gestionar riesgos, bueno, COVID no estaba, digamos, por ahí en el plan, pero bueno, gestionando riesgos, digamos, simulando situaciones, también tuvo una ventaja competitiva. Y claramente lo que vos decís, Pablo, es una ventaja competitiva. Empresas que tienen estas prácticas que vos comentabas, a lo largo del tiempo van perdiendo la posibilidad de contar con proveedores. Esta es la realidad, absolutamente. Clarísimo, bárbaro. Bueno, pasamos a la próxima. Dale.
Bueno, en cuanto a gestión de riesgos, un poco digamos, cómo definimos qué es una gestión de riesgos. Ya saliendo un poco de la parte de compliance y metiéndonos más en este tema, estos que son dos definiciones que da APICS, que es una asociación de lo que es Supply Chain Management, y lo que es el riesgo básicamente se define como, digamos, como una incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de los objetivos de negocio. A ver, ¿qué es lo que entendemos de esto? Que claramente tomando un determinado riesgo, que es de alguna manera una incertidumbre, te puede llegar a complicar para cumplir el objetivo que tengas no solamente en un negocio, sino mismo en tu departamento. O sea, te puede cambiar la aguja. Por otro lado, te dice que la variedad de eventos posibles, sus resultados que podrían tener un efecto negativo en el flujo de productos, servicios, fondos o información resultando en algún nivel de pérdida cuantitativa o cualitativa para la supply chain. Que claro, obviamente es muy difícil, digamos, manejar todas las variables, porque dentro de una cadena de abastecimientos, desde el área de compras, producción, almacenamiento, distribución, tenemos una gran cantidad de variables dentro de la cadena. La realidad es que no podemos manejar absolutamente un nivel de seguridad totalmente elevado en la cadena entera, pero lo que sí podemos hacer es manejar ciertos riesgos e ir minimizándolos. Obviamente buscando que ese riesgo dentro de toda la cadena se vaya minimizando hasta llegar a un punto en el que digamos, bueno, podemos llegar a perder algo, o la cadena puede llegar a verse afectada en algún punto, pero que no nos mueva esa aguja, digamos, de estar en verde a estar en rojo. Lo cual es muy importante tener muy, muy en claro dentro de la cadena de abastecimiento esa gestión de riesgos. Y para los que no tienen algo así dentro de sus empresas, realmente muy importante tenerlo en cuenta y pensar en cómo implementarlo. Ok. ¿Va bien ahí? Ahí pasó, sí, perfecto. Ahí pasó. Bueno, después cuando hablamos un poco más de la relación, digamos, de lo que es el riesgo y el compliance, ¿qué es lo que termina pasando? Es que el riesgo, digamos, con todo lo que se vive hoy en día a día, va creciendo. Los secretos ya no se guardan y salen a la luz. Y realmente es una cuestión de tiempo. Se han visto muchos casos de empresas muy grandes que probablemente decían, bueno, nosotros somos empresas realmente de primer nivel, manejamos bien las cosas, un pequeño desliz no lo va a notar nadie, realmente puede pasar durante un tiempo, pero tarde o temprano sale a la luz. Especialmente cuando estamos hablando de empresas que tienen un alto nivel de sistema, digamos, que cuentan con muchos sistemas informáticos, que cuentan con muchos controles de auditoría, que cuentan con muchos procesos y digamos, auditorías dentro de esos procesos. Realmente llega a un punto que se detectan anomalías digamos, dentro de la cadena y tarde o temprano sale. Por eso se menciona que es una cuestión de tiempo. Después, con el crecimiento de la corrupción, ¿cuál es el mayor impacto de las empresas? Bueno, básicamente que la organización sufre, claramente, pérdida de reputación y la pérdida de talentos. ¿Por qué? Porque la gente no va a querer trabajar en una empresa o no va a querer tener marcado dentro de su currículum, por así decirlo, que trabajó quizás en una empresa que tuvo un caso de corrupción o que tuvo problemas de compliance. La realidad es que la reputación hoy en día es muy difícil de recuperar. Uno puede, durante todos los años de existencia de la empresa, promover una buena reputación y formarla, pero quizás se pueden tardar minutos en destruir esa reputación y después recuperarla es muy difícil. Pérdida de talentos es segura en un caso como este. ¿Y qué podemos hacer? Es promover un poco la integridad, el compromiso público dentro de la organización, es enfatizar a la gente lo importante que es el compliance y los manuales y las políticas que tenemos.
proteger a la empresa contra las sanciones, realmente ver, de detectar, o sea, si uno detecta algo que está mal, de vuelta levantar la mano y decir, muchachos, acá hay algo que no está funcionando de forma correcta, o hay algo que no estamos haciendo bien, con lo cual eso termina de alguna manera evitando que la empresa entre en un problema legal y evitar este tipo de sanciones, asistir a la gerencia para evitar actos ilegales y trabajar con eficacia cuando ocurran. Quizás la gerencia obviamente está en un nivel, está viendo quizás temas estratégicos a futuro, está viendo otros temas y no están obviamente ligados a la operación del día a día, con lo cual el levantar la mano de vuelta forma parte de todos nosotros, y cuando vemos algo que se está desviando es agarrar, llamar a la gerencia y decir, miren, está pasando esto, veamos cómo evitarlo o veamos qué cambiamos para que no suceda o para que no suceda de vuelta. Y obviamente contribuir a establecer una cultura ética a largo plazo. Eso también es para mí en una organización es clave. Ahí podemos pasar, Pablo. Bueno, y antes de entrar en la parte específica de gestión de riesgos en la supply, como para dejar como en concreto en cuanto a los conceptos de compliance que nos afectan a nosotros en nuestro departamento, creo que los ítems más importantes, que hoy por ahí no entramos en tanto detalle, pero que son los ítems más importantes, como mencionaba Gastón, bueno, los hechos de corrupción, que eso, digamos, involucra a toda la compañía, pero bueno, nuestra área es un área que también tiene posibilidad, digamos, de estar involucrada, conflicto de interés, por supuesto, ¿sí? Hospitality y la parte de, bueno, regalos. Sería, digamos, una parte de compliance para tener muy en cuenta para el departamento de supply, ¿no? Y sobre todo tener como mucha claridad en cuál va a ser el camino a tomar, sobre todo en la parte de hospitality, de regalos y de conflicto de interés, poderle dejar también a nuestro equipo muy claro cuál es la dirección de la empresa, cuáles son los límites, qué es lo que necesitan también declarar para conflicto de interés para que no surjan inconvenientes. Ahora, pasando al otro área de compliance que está relacionada a la gestión de riesgos en la cadena de suministros, me voy a saltar un poco la presentación, pero digo, nosotros acá tenemos 3 problemáticas con el tema de gestión de riesgo cuando vamos a contratar. Una tiene que ver con nuestro día a día. Nosotros tomamos riesgo cada vez que contratamos a un proveedor, ¿sí? Cada contratación o cada proveedor nuevo que adquirimos en nuestra cadena, estamos tomando riesgo y debemos gestionarlo, ¿sí? Después tenemos la gestión de riesgo de la gestión propia del proveedor, ¿sí? Que podemos decir, ok, se podrá tercerizar con un control de contratistas o podrá ser interno de la compañía, pero debemos controlar, ¿sí? Que se cumplan determinados aspectos que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo, el pago de salarios, la RT y demás, porque nosotros somos también solidariamente responsables, sobre todo cuando involucra servicios de contratación, ¿no? O sea, servicios OIM. Y por último, la gestión de riesgos mirando, ¿sí? Hacia adelante o hacia el futuro, diciendo, ok, yo no tengo que esperar que suceda, ¿sí? Sino que tengo que analizar cuáles son mis riesgos en toda mi cadena para poder prever, ¿sí? Las consecuencias y poder mitigar estos futuros riesgos. Entonces vamos a tener como tres palancas y las 3 están relacionadas con la gestión de compliance cuando hablamos de riesgo. Bueno, acá un poco menciono un poco esto que decía Gastón, ¿no? También el tema de ignorar la corrupción en la cadena de suministro, sobre todo en las altas esferas. Nosotros debemos gestionar esto. ¿Cómo hacemos con la contratación de proveedores? O sea, cuando vamos a contratar. Bueno, acá es donde empezamos a tener que tener esquemas, ¿no? Herramientas. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, lo que se hace es armar un plan. Cuando yo voy a desarrollar un proveedor, cuando yo voy a contratar, bueno, ¿cuál va a ser la documentación? Y esto es donde con el departamento de compliance tenemos que ponernos de acuerdo. No pedir 20 millones de cosas que no nos sirvan para nada y que nadie las lee y que nos entorpecen a nosotros en el día a día en los departamentos de compras que en general a nadie le sobra personal, ¿sí? Por lo general son los departamentos que están como más lean, ¿no? Bueno, le decimos lean, en realidad es que no tenemos el presupuesto para poder tener la dimensión necesaria. Y nos piden cada vez más documentación, pero bueno, hacer los acuerdos necesarios para decir, bueno, ok, ¿cuál es la información que realmente compliance necesita para poder hacer el análisis? En cuanto digo, estatutos, balances, depende del tipo de contrataciones, ya empezar a adentrarnos en las composiciones accionarias, ¿no? de las empresas justamente para que la empresa tenga la cobertura de compliance. El caso de due diligence inicial, digo, bueno, un due diligence es algo bastante más robusto para hacer. Según las empresas, en general hay segmentación de contrataciones o de proveedores, puede ser por montos, puede ser si son, no sé, estratégicos, operativos y tácticos, socios estratégicos o no socios.
entonces cada uno lo clasificará o lo llamará de diferentes maneras, pero es importante que en esta clasificación vayamos teniendo los rangos de qué documentación vamos necesitando para poder hacer ese análisis de compliance y poder estar tranquilos desde el área de compras y la compañía, la organización entera, que este proveedor que estamos contratando cumple, ¿sí?, con determinadas normativas que no nos van a exponer a nosotros como organización. En el caso de due diligence, creo que es más recomendable por eso, para socios estratégicos, porque digo, un due ya involucra meternos en determinada información, hasta inclusive a veces en entrevistas, en cosas como bastante más profundas. Pero si no, un screening, ¿no? O sea, elaborar diferentes tipos de screening según el tipo de contratación. Ahora, estos screening van a tener un monitoreo, porque muchas veces algo que se contrata de una manera, si es un contrato que lleva muchísimos años, por ahí se fue modificando. Y de vuelta lo mismo, el monitoreo deberá ser trimestral, semestral, anual, no sé, o cuando vence el contrato según el tipo de contratación. Tener derecho a auditoría en los contratos y derecho de rescisión, ¿sí?, por eventos no compliance de nuestros proveedores. Y esto, vuelvo a resaltar, que lo comentaba anteriormente, el tema de la capacitación y la comunicación. Poder cascadear nuestro código de conducta cuando se inicia una contratación con un proveedor y así todo también poder tener una planificación de entrenamientos y compartir esta información con nuestros proveedores y cascadear nuestro código de conducta, por supuesto, ¿sí? Ahora pasamos a la próxima. Fantástico. Entonces, bueno, esto sería, digamos, la primera parte, es como un overview, ¿no? O sea, de cómo podemos comenzar a pensar cómo gestionamos el riesgo con la contratación. Como les decía después, con la parte de control de contratistas, bueno, ahí podremos tomar la decisión según la estructura organizacional, las políticas de la organización, en poder tener un control terciarizado, un control interno, pero es muy importante, no solamente para el riesgo de compliance, sino también para el riesgo solidario, poder tener un traqueo, ¿sí?, sobre todo los contratistas, obviamente, que nos brindan servicios. Y después, por último, en cuanto a la metodología de gestión de riesgos de nuestro departamento, hay tres pasos, digamos, tres grandes pasos que debemos cumplir. El primero va a ser identificarlos, o sea, poder decir, independientemente de los riesgos, pues muchas organizaciones gestionan riesgo, tienen un departamento de riesgos y cada vez está asociado con auditoría y demás, pero digo, el propio departamento de supply chain debe tener su gestión propia de riesgos. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero identificarlos, ¿sí? Primero tenemos que saber cuáles son nuestros riesgos, cuáles son en toda la cadena, ¿sí? O sea, ¿quién es nuestro proveedor más importante? ¿Qué suministro o material no puede ser reemplazable y nos puede dejar mal parado, ¿sí? O sin producir, ¿sí? O sin brindar un servicio? ¿Qué puede pasar si hay algún tipo de contratación que frente a un cambio de precio, frente a un cambio de importación, frente a determinadas situaciones y variables que en Argentina son muy habituales, ¿sí? Nos pueden generar un riesgo a la compañía? Entonces, primero, identificar todos estos riesgos, definirlos, ¿sí? Y poder medirlos. Esto es muy importante, poder medirlos. Esto se hace mediante, bueno, mapas de riesgo, mapas de calor. La verdad es que es una práctica, digamos, que lleva una metodología, ¿sí? Que no es sumamente compleja, ¿sí? Pero bueno, lleva una metodología. Y la verdad es que es muy importante poder ver todo acá, el bosque y el árbol, las dos cosas, y poder diferenciarlos, ¿sí?, dentro del mapeo, digamos, tener como las dos solapas, ¿no? Y muchas veces en estos procesos, a veces también es interesante poder sumar stakeholders para poder ampliar la perspectiva y la mirada, que a veces técnicamente se nos puede llegar a escapar dentro de este mapeo. Una vez que tenemos el mapeo, bueno, tendremos probabilidad de impacto. Digo, yo siempre hablo un ejemplo muy sencillo. Digo, si uno tiene, no sé, un restaurante, a ver, y los mozos levantan las copas, llegan, ponen en la mesa, vamos a tener una gran probabilidad de rotura de copas, pero el impacto va a ser bajo, económicamente va a ser bajo. Ahora, el COVID tiene una baja probabilidad, pero tiene un altísimo impacto. Entonces, nosotros vamos a tener todas las cosas que por supuesto tienen gran impacto y todo lo que está en el medio, ¿sí?, seteado con niveles de porcentaje de probabilidad. ¿Y qué haríamos? ¿Cuáles serían nuestros planes de mitigación en cada uno de estos casos? Y por supuesto después monitorearlos con KPI específicos de riesgo que nos van traqueando. Y esto que les decía, ¿no? Bueno, el monitoreo será también en función del nivel de riesgo que les asignemos. Pero la realidad es que esto es sumamente importante, es una práctica que, como veíamos en la encuesta al principio, recién estamos empezando a hacer, y la verdad es que nos da muchas herramientas, muchas herramientas. Muchas veces hace falta que digamos, tener un golpazo, ¿sí?, como para empezar a hacerlo, pero la verdad es que la idea es que lo tengamos antes de que suceda,
¿sí? O sea, antes de que sucedan los grandes inconvenientes, poder tener este mapeo. Digo, hoy con lo del COVID a mí me preguntan, bueno, ¿y hoy cambió un poco la dinámica del tema de gestión de riesgo? Y bueno, hoy muchos nos apuramos y dijimos, bueno, como estamos en el medio de esto, tenemos mucho riesgo de tener una caída de naipes con los proveedores, ¿no? Un quiebre en la cadena de pagos que haga que perdamos proveedores. Previmos esto y empezamos como a hacer los análisis de los proveedores, ¿no? Y muchas veces apalancar proveedores para que no se caigan. Bueno, si hubiésemos gestionado el riesgo, por ahí era impensable el COVID, digo, pero en un escenario de pérdida de proveedores importantes, de golpe hubiéramos estado mejor preparados para esto. Y las empresas que lo venían haciendo estaban realmente mejor preparadas para este impacto que es la pandemia, ¿sí? Bueno, acá terminó la parte de la presentación, la verdad que de Florencia Gastón, la verdad que muy interesante. Tengo varias preguntas, algunas muy buenas y muy intensas. Prometo que no las sé yo, pero merecen ser respondidas por dos personas como ustedes. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces, una pregunta de nuestro querido amigo, compañero de compras, Diego Carrizo, un capo. Dice, consulta, ¿la ley argentina penaliza por incumplimiento al público y privado cuando interactúan con el Estado o también penaliza entre privados? Eso quizás lo tenga, no sé si lo tenés más fresco vos, Flor. Yo la verdad que Sí. La ley con esa argentina parte de la norma no. la realidad es que, o sea, que la norma en realidad, la ley, ¿sí? Principalmente lo que establece es la relación entre públicos y privados y la posibilidad o estar habilitado para poder licitar ante el área pública determinados segmentos, ante determinados montos, tener el plan de compliance y demás como para poder hacerlo. Y después penaliza. Ahora, tengamos en cuenta, ¿sí? Que nosotros de todas maneras como compañías, cuando comerciamos, y así sea un cheque, ¿sí? O sea, con Estados Unidos o con la Unión Europea, también estamos frente a la regulación de la FCPA y la UK Anti-Bribery. Entonces, la realidad es que más allá de la penalización del Estado argentino, ¿sí? Las compañías también se ven penalizadas a nivel internacional siendo responsables por su gestión en la cadena de suministros. Y eso está bien especificado, inclusive claro, en nuestra ley, en la ley. Así que sí, digamos que somos sujetos de penalización y de investigación. Entonces, digo, más allá del tema de la multa o no para el Estado argentino entre privados, sí la penalización y sí, sobre todo, en las regulaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Perfecto, ¿no? Y esto encima es muy importante porque es como, corríjanme si digo algo que no es correcto, que es como un concepto, digamos, de extraterritorialidad, porque si es una empresa que de Estados Unidos que opera acá, pero claro, como esa empresa cotiza en la bolsa de Estados Unidos, ellos pueden, digamos, Estados Unidos puede penalizar a la empresa por actos, digamos, de corrupción que se den acá. Y la realidad es que hay un proyecto de ley que estos últimos días estuvo empezando a ver en el plano político. No voy a hacer ningún comentario de política, pero digo que estuvo viendo en el plano político, pero que hay un proyecto, digamos, que está empezando a desarrollarse muy fuertemente, que es el tema de la ficha limpia también para las empresas, ¿sí? Como proveedores, pero que bueno, todas, digamos, contratamos y al mismo tiempo somos proveedores. Entonces, esto del compliance, digo, más allá de las responsabilidades penales, de las multas y demás, hoy por ahí estamos como en una especie de paréntesis por toda la situación que tenemos, pero digamos, el proyecto está avanzando muy fuertemente con respecto a la ficha limpia y eso va a llegar también a las pymes. Entonces, y de alguna manera también eso también les va a dar la posibilidad a las pymes, ¿no? De, digamos, por ahí tener planes como más chicos, sin esta cosa, digamos, del mega plan de compliance, pero teniendo la ficha limpia, también poderse presentar a una gran empresa y decir, ok, yo ya lo tengo. Entonces digo, hoy estamos por ahí en un intermezzo, ¿sí? Pero esto va a ir cascadeando cada vez más. Buenísimo. Bueno, tenemos, ahí gracias por todas las respuestas, tenemos acá otra pregunta de Aldo Tinoco que nos comenta, bueno, ¿el compliance es solo del cliente? Por ejemplo, Shell, a sus proveedores, por ejemplo, a Rosen, o viceversa. Entonces, acá, digamos, tomando este caso, digamos, que hoy no se da, que bueno, después ya verán si se venden algo, pero no nos contratamos.
No se contratan. No, no. Entonces, es decir, esto es la acción que hace solamente, por ejemplo, una empresa grande, como es el caso de Shell o otras empresas grandes, con sus proveedores, o también los proveedores pueden hacerlo, digamos, con sus clientes. No sé, que Rosa le a sus clientes que le pide cosas también, por ejemplo, por compliance. En realidad, a nivel general es viceversa. Es más probable que, digamos, vos como cliente le pidas a tu proveedor o le hagas el due diligence al proveedor y que el proveedor obviamente tenga que trabajar bajo tu manual o política de compliance. De hecho, nosotros como empresa a nuestros proveedores les pedimos que firmen, además del contrato, por el servicio o el producto, que obviamente firmen nuestra política de compliance y manual de ética. Como para certificarnos de que nuestro proveedor trabaja trabaja con las buenas de la ley para no tener un problema a futuro. Pero puede pasar también, a nosotros nos ha pasado en una ocasión de que nosotros al no conocer, tuvimos un cliente nuevo con el que nunca trabajamos y no es que le hicimos un due diligence, pero sí nos asesoramos y consultamos con el departamento de compliance de nuestro cliente para ver qué políticas tenía y demás, con lo cual sí hicimos un trabajo para aprender un poco más cómo se manejaban en ese tema. Nosotros sí tenemos ida y de vuelta con un montón de proveedores. Voy a ser sincera, en general te pasa más el ida y vuelta cuando tenés proveedores que en general tienen la misma envergadura que la empresa, ¿sí? Que se animan, también a pedir esta información y entonces en esta alta de cliente-proveedor compartís información, no un due diligence, pero sí la información que en realidad es la información principal por la cual el departamento de compliance hace como el primer screening. Entonces sí compartimos esa información con muchos de los que son proveedores y muchas veces a la relación de ida y vuelta. Sí. Buenísimo. Acá tenemos una pregunta de Luis Servín, que, bueno, que soy gestor de riesgos de corrupción en empresas farmacéuticas. Entonces, él, lo que consulta es que hay diferentes gestores de riesgos que entran antes de aceptar un proveedor, laborales, ambientales, etcétera, lo cual genera todo un tema de mucha burocracia, proceso, que puede entorpecer la operación. Entonces pregunta, ¿qué se puede hacer para tener una correcta gestión de riesgos sin comprometer la agilidad del negocio? Es todo un tema. Es todo un tema. Bueno, farma, oil and gas, industria pesada, yo creo que son las que están más comprometidas. Minería, tal cual. O sea, que estamos siempre más comprometidas con respecto a esto porque tenemos un montón de auditorías. Sí, por ahí las que son, de medio ambiente o seguridad están por fuera del departamento de supply, si bien por ahí las que podemos gestionar nosotros para que se realicen están por fuera de nuestro departamento. Y siempre, la verdad es que creo que todos nos pasa lo mismo, pedimos más agilidad. Muchas decimos, por favor, que sean proveedores que están calificados, porque si no, el tiempo que tarda. Bueno, la realidad es que deberíamos agilizar esos procesos, ¿sí? O tener más capacidad para hacer más al mismo tiempo, ¿sí? Porque eso lo entorpece. Ahora, la realidad es que hay determinadas contrataciones que sin esos screening, el nivel de riesgo que tomamos es altísimo, porque digo, si yo contrato un proveedor que la gestión que va a tener en la compañía va a tener un nivel de riesgo y yo no tengo los screening previos, la realidad es que el riesgo que puedo tener es enorme. Entonces no me los puedo saltear. Lo que sí podemos hacer es esto, ¿no? La gestión previa y levantar la mano, ¿no? Los tiempos que está involucrando, la pérdida de posibilidades, hasta la pérdida económica por ahí de posibilidades cuando nos vemos dilatados en el tiempo. Pero la verdad que es algo que sufrimos todos, ¿no? Con respecto, sobre todo, a la parte medioambientales o de seguridad, que son procesos largos. Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta de Aldo que dice, ¿qué herramientas, software, proveedores utilizan tanto en Shell y en Rosen para evaluar a los proveedores de LATAM? Y bueno, también cómo hacen para, que esto es un tema, cómo, tomar, proveedores y evaluar bien que estos proveedores no estén metidos en delitos, narcotráfico o cualquier otro.
Bueno, ahí parte un poco, digamos, la idea del due diligence. De hecho, hay empresas que se dedican a hacer análisis exhaustivos digamos, a un proveedor. Vos decís, mira, vamos a trabajar con este proveedor, necesitamos hacer un análisis completo, desde financiero hasta histórico, digamos, de la empresa. Y, digamos, es un poco la base para empezar a trabajar con un proveedor, hacer este tipo de análisis y realmente ahí ver qué nivel de riesgo vamos a tener antes de firmar algo con ellos. En cuanto a Rosen, nosotros nos manejamos pura y exclusivamente con SAP y con algún que otro sistema interno para todo lo que es evaluación de riesgo y proveedores. Y después, digamos, todo lo que es manejo digamos, de contratos y demás, tenemos un software propio que hace todo el mapeo de contratos a nivel global que nosotros tenemos, tanto con proveedores como con clientes. La verdad, ahí no puedo ayudar mucho porque realmente somos una empresa que nos manejamos básicamente con SAP y con sistemas propios. No tenemos una gran diversificación de sistemas en cuanto al manejo de este tipo de cosas, pero no sé, Flor, vos ahí en Shell, si probablemente debes tener un popurrí. Estamos similar a tu caso, pero por ahí sigue haciendo historia de otras compañías y demás en las cuales trabajé o inclusive participé también para colaborar. Digo, a ver, tenemos un montón de empresas donde se puede tercerizar la auditoría si la empresa no cuenta con recursos, desde enlatados a cosas hechas a medida, y después hay un montón de programas. El tema también con los programas, digamos, que analizan información, que inclusive nos tiran como un mapeo alrededor del mundo y demás, después quién analiza la información. No es solamente tener el programa, sino después quién tiene la capacidad de analizar la información. Pero yo creo que esto por eso hay que segmentarlo también en el tipo de empresas, ¿no? O sea, con cuánto presupuesto contamos, cuántas contrataciones hacemos, ¿sí? O sea, qué volumen de contrataciones nos involucra a nuestro departamento de supply para saber si esto vale la pena o no vale la pena. Si no, lo que podemos hacer es por eso tener segmentadas nuestras contrataciones dentro de la compañía, digo, más pensado en empresa mediana o mediana chica, ¿sí? Y por decir, bueno, con qué documentación sí o sí nosotros necesitamos contar y qué es lo que tenemos que revisar, ¿sí? Y en qué portales se puede revisar esta información para poder tener por lo menos un primer overview, ¿sí? Y eso se puede hacer, se puede armar como un plan, ¿sí? Lo mismo que para la parte de control de contratistas, de manera sencilla y automatizada. Perfecto, perfecto. Bueno, ya estamos en tiempo. La verdad que ha sido, digamos, un placer. Yo quería hacer un breve, digamos, comentario. Y también porque estuve tomando algunas cosas que me impactaron mucho, y sobre esto, bueno, si Flor, Gastón, más adelante, hay palabras que me impactaron mucho. O sea, cada vez que hacemos una contratación tomamos riesgo. Es una palabra, digamos, muy fuerte y está buenísimo para darse a entender. Bueno, no es ese mito del horno de compra, bueno, no sé, acá justo estamos contratando y este es el proveedor, no sé, que tenemos hace tiempo, o este es el proveedor que, no sé, que autorizó tal comité, o es el único proveedor que cumple con todas las especificaciones de la dirección del área usuaria. Es como que hay muchas cosas muchos riesgos que se toman en cada contratación. Entonces, una cosa es, bueno, las compras más chiquitas, pero en las grandes, querramos o no, estamos tomando riesgo y desde compras podemos aportar mucho en ese análisis. También otra cosa que, sí, por favor. Ahí Gastón quería decir algo. No, estaba complementando lo que vos decías. Te escuchamos, no, Gastón. yo después hacer otro comentario, Pablo. Dale. Sí, nomás. Ese es un punto que me pareció muy interesante. Otro es el control de cumplimiento normativo de los contratistas, que también está bueno que es de compras, bueno, en que esto, digamos, le pongamos mucha fuerza, porque hay veces que si los proveedores no cumplen con todo lo que tienen que cumplir, una de las áreas que más fuerza tiene para hacer el reclamo es compras, y eso está bueno también tomarlo. Y también esto que decían de gestión de riesgos hacia el futuro, no esperar, esto que comentaba Flor con todos los mapas, no esperar que algo suceda, sino analizar los riesgos en cadena y mitigar esos riesgos, lo cual con todo esto que estuvimos hablando, esto genera más responsabilidades de compras,
lo que es la gestión de los riesgos y trabajarlo, digamos, con compliance y también con el cliente interno. Y una cosa que me pareció también muy interesante lo que ustedes decían, que hablan del ante, el pre y el post-COVID. Entonces, claro, como que después del COVID es como que hubo mucho más con los proveedores, pero yo a eso lo que quiero agregar es que creo que, y me parece a mí que hay empresas que ya trabajaban con proveedores riesgosos, que digamos, la situación digamos, se iba digamos, manteniendo, pero el impacto del COVID fue tan grande que esas que digamos que están más o menos, terminaron de caer. Entonces quizá es una opinión mía, ¿no? Entonces como que hay algunos que salieron compras y dijeron, che, me quedé de repente con 20 proveedores menos, no, pero no es que, no es que de repente se cayeron, es que sino que ya venían tecleando de antes y bueno, el COVID les dio el último empujón. Esto es lo que me quedó como conclusiones en mi cabeza. Sí, Gastón, Florencia, lo quieran no. comentar. Sí, no solo eso, sino que se te caiga un proveedor, que tengas que salir a buscar un nuevo proveedor y que no lo puedas ir a visitar al proveedor por todo digamos, por Sí. esta situación del COVID, tanto porque el proveedor no está trabajando, digamos, está trabajando con un grupo reducido de personas en la planta, con lo cual el comercial te atiende desde su casa, que obviamente hoy en este contexto es algo normal. Y donde claramente, quizás antes de esta situación del COVID, uno iba a visitar al proveedor, visitaba las instalaciones, uno le mostraban el producto, digamos, uno tenía digamos, una forma más visual de poder visualizar todo lo que un proveedor le ofrece. Y hoy obviamente tenés que manejar todo en forma digital, o sea, el proveedor te va a mandar el catálogo, mira el catálogo, te mando fotos, hacemos una conference o lo que sea, pero sí, obviamente uno pierde ese lazo, digamos, ese lazo estrecho que tenía con un proveedor Sí. o con un futuro proveedor y uno se tiene que empezar a manejar a distancia y es todavía más complicado. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, les agradecemos a todos. Hay un link que acá Hernán compartió en el chat, que es el link de la encuesta de satisfacción, que les pedimos a todos que lo puedan completar, porque nos sirve para seguir mejorando. Y bueno, por mi parte, no sé si Hernán querés hacer algún comentario más, pero muchas gracias a Florencia. Simplemente gracias a todos y nada. Muchas gracias por participar y como siempre es un gusto estar acá con todos ustedes compartiendo experiencias. Así que gracias a todos por venir, Bueno. a Florencia y Gastón. Gracias. Y recuerden que el próximo 25 de noviembre tenemos foro PWA sobre el tema de tablero de comando de compras. Y después el 16 de diciembre, también día miércoles, hacemos el evento de fin de año, que por ahora es toda una sorpresa, inclusive para Hernán y para mí. Pero tenemos unas cuantas ideas. Pequeño detalle, pero sí. Pero bien. hay muchas sorpresas. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, saludos Pablo, a todos. a vos, muchas Hernán. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.